Ah, mis hermanos, para los que son de casa y que nos han estado visitando ya por mucho tiempo o algún tiempo, ustedes saben que nos encontramos en la exposición del Evangelio de Juan y el pasaje correspondiente a este domingo es la parte final del capítulo 12. Así que si usted me puede acompañar, por favor, Juan capítulo 12 de los versículos 44 al 50. Si usted está en la condición de ponerse en pie, se lo agradecería para darle lectura a esta porción de la Escritura antes de entrar en el tema. Dice así la palabra del Señor, Juan 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hasta aquí la porción de la Escritura, mis hermanos, pueden tomar asiento. Señor, gracias primeramente por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos conforta, nos alienta, nos anima. Padre, usa tu palabra a través de tu Espíritu Santo para fortalecer, animar, redarguir, exhortar. Gracias porque hasta el día de hoy podemos reunirnos como un grupo de hijos tuyos en este lugar. Bendice a cada hermano, a cada amigo, a cada visita aquí presente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, con este pasaje de la Escritura, nosotros estamos llegando al final del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Pero no solamente esto, sino que esta porción de la Escritura es el cierre mismo del ministerio terrenal y público, más que nada público, de Jesús. Y yo llamaría, si usted quiere poner un título al sermón, yo llamaría a mi sermón como un sermón triple A. Y no estoy haciendo referencia a este tipo de seguros. Es un sermón triple A porque es un discurso de amor, aliento y advertencia. Al mismo tiempo, ahí tiene las tres A: amor, aliento y advertencia en este pasaje. No sé si en su país le tocó ver a usted alguna campaña política donde había grandes multitudes, caravanas de autos que siempre terminaban en un lugar público, donde el candidato para el puesto al que se estaba postulando siempre daba su discurso final y él decía ahí lo que él pensaba hacer en caso de que él resultara ser electo. Entonces podríamos decir que estos versículos que leímos son el cierre no de la campaña de Jesús, sino de su ministerio, con la gran diferencia de que Jesús no estaba con la expectativa de lo que pudiera suceder en el futuro, ni mucho menos con la incertidumbre, sino que él sabía de antemano cómo terminarían todas las cosas. Ya pasamos por Juan capítulo 10, donde él dice en el versículo 18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y añade, este mandamiento recibí de mi Padre.
Más adelante, en el capítulo 13, que será el correspondiente a la próxima semana, en el versículo 1 nos dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, esta frase hasta el fin no significa que hasta el final de la vida terrenal de Jesús, sino que nos está diciendo que los amó al extremo, a lo máximo, al punto de dar su vida por ellos, como iba a suceder más adelante. Además, en el verso 3 del capítulo 13 nos dice que él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba o volvía. En otras palabras, mis hermanos, Jesús nunca tuvo una crisis de identidad. Él supo desde el principio cuál era su misión en el plan de redención que el Padre había diseñado. Así que ese ministerio que había iniciado después de su bautismo y de la tentación en el desierto, con esa frase que Marcos nos narra en el capítulo 1 y versículo 15, donde dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, donde habló públicamente a multitudes, estas palabras aquí en Juan 12, 44 al 50, marcaban su final. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, mis hermanos, Jesús no hablará más a multitudes. Todo lo que se narra desde el capítulo 13 hasta el versículo 16, que nosotros conocemos como el discurso del aposento alto, es exclusivamente a sus discípulos, no más a las multitudes. Todos esos milagros, todas esas sanidades que él había hecho, aquí terminan. Excepto el ladrón que fue salvo al final. Ahora, aunque el Evangelio de Juan nos narra que no solamente habló a sus discípulos y ni siquiera solamente a judíos, sino que también habló a samaritanos, rompiendo todos los esquemas de las barreras culturales y religiosas, acá terminaba todo. Jesús sanó a enfermos, amó a sus enemigos, pero amó también a sus enemigos. Pero ahora de pronto todo aquello que había ido creciendo y ascendiendo durante 3 años y medio llegaba a su final. Estas palabras del pasaje que leímos cierran o son el resumen de lo que él había venido enseñando y haciendo. Después de esto, no más discursos públicos, no más milagros, no más predicación. En otras palabras, no más llamados al arrepentimiento y a la fe. Y yo creo que este es uno de los puntos o las razones más importantes del por qué entender este pasaje. Aquella oportunidad que se había presentado de escuchar al Señor mismo, que es la palabra encarnada hablando a multitudes, aquí terminaba. Nos encontramos prácticamente en la última semana de la vida terrenal de Jesús y estas son las últimas palabras públicas, porque de aquí en adelante solamente instruirá a sus discípulos. Así que estas palabras cierran el acceso al público de escuchar audiblemente su voz, su enseñanza y su predicación. Y es lo que vemos cuando abrimos en el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 16, más conocido como el discurso del aposento alto, y después tenemos el capítulo 17, donde el Señor habla, tiene comunión directa con el Padre, intercediendo por los suyos. Y en el capítulo 18 tenemos nos narra la traición de Judas y el arresto de Jesús por parte de los líderes religiosos. Así que después del capítulo 13 usted no va a encontrar ninguna predicación pública de Jesús a multitudes. Manteniendo eso en mente, mis hermanos, yo creo que nosotros deberíamos de examinar nuestro corazón, independientemente si usted se considera un creyente o no.
¿qué es lo que estamos haciendo cada domingo que venimos? ¿Qué estamos haciendo con la predicación, con la enseñanza que recibimos cada domingo que usted viene y se sienta a escuchar aquí en este lugar? ¿Sabe por qué? Porque este domingo pudiera ser el último domingo que usted escucha la voz del Señor. Y hay muchas razones y maneras de cómo esto pudiera suceder y ser así. Por eso Pedro en su segunda carta, escribiendo a creyentes y hablando de nuestra nueva identidad como participantes o partícipes de la naturaleza divina de Cristo, Pedro nos dice en su primera carta 1:12 que se leyó esta mañana, él dice, por esto yo no dejaré de recordaros, perdón, esta es la segunda carta, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad siempre. Hermano, nunca diga eso, yo ya me lo sé, ya no necesito escuchar. Más adelante en el verso 19, hablando de la palabra misma, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, al estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, antes que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, mis hermanos, necesitamos de su palabra y la predicación, ¿hasta cuándo? Hasta el día que Él venga y nuestros cuerpos sean glorificados. Y aún en su presencia seguiremos escuchando su palabra, pero será con una gran ventaja, que será directamente de Él y el pecado estará excluido sin la presencia del pecado. Así que vamos a resumir este pasaje en 4 puntos, serán breves, primero un poco más extenso, 4 puntos o encabezados, para así llegar a una conclusión y una aplicación para nosotros, para nuestras vidas. Mi primer encabezado es su mensaje y su origen divino, versículos 44 y 45. Su mensaje y su origen divino. Él les dice que el que cree en Él, no solamente cree en Él, sino en el que le envió. Y que el que le ve a Él, ve al que le envió. Esas dos cosas. Ahora, todos sabemos, por el recorrido que hemos hecho, al menos en este tiempo en el Evangelio de Juan, que si hay algo o si hubo algo que metió en problemas a Jesús con la élite religiosa, más que violar el día de reposo, sanando enfermos y haciendo milagros, además del no someterse a sus mandamientos y tradiciones, si hubo algo fue precisamente esta declaración, donde él dice afirmar y hacerse, afirmar su deidad y el hacerse igual a Dios. Y es lo que está haciendo acá en estos textos. Pero vemos también que él no tuvo ningún problema en decirlo, aún sabiendo lo que se venía. Conociendo a lo que se exponía y vendría como consecuencia de afirmar esta gran verdad. Y esto nos dice de antemano, como ya se ha dicho acá, mis hermanos, el decir la verdad no siempre le va a traer a usted, como dicen algunos por ahí, cosas positivas. No siempre. Es bueno decir la verdad, pero decir la verdad muchas veces trae consecuencias y algunas desagradables. ¿Sabe qué? Al final de cuentas, ya estaba profetizado que así sería. Y para eso precisamente había venido una de las profecías que describen claramente el rechazo, el sufrimiento y la muerte de Jesús a manos de su pueblo y de los líderes religiosos, es Isaías 53 y Zacarías capítulo 13. Si usted toma notas, lea esos 2 capítulos cuando usted llegue a su casa. Ahí se describe todos los sufrimientos del siervo de Jehová. En las 2 semanas pasadas, en las clases del ITV, hemos visto al menos 10 herejías
cristológicas o que tienen que ver con la persona de Cristo, que surgieron en los primeros 6 siglos de la iglesia. Ahora, todas estas herejías tenían que ver con su humanidad o con su deidad. Algunas negaban su humanidad, decían que Jesús era un fantasma, una visión. Algunas negaban su deidad, que Él era un ser creado. Así que cualquier postura de ellas o cualquier inclinación, sabemos que tiene consecuencias desastrosas y eternas. La iglesia primitiva siempre defendió tanto la humanidad como la divinidad de Jesús, no basada en historias o mitos, sino porque la palabra de Dios misma lo afirma y los apóstoles que lo palparon con sus manos y lo vieron con sus ojos, como lo dice Juan en su primera carta, lo confirman. Jesús, una persona, 2 naturalezas, una divina y otra humana, que no se mezclan, que no se intercambian, que no se confunden, que no se dividen y que no se separan. Esto es lo que afirmó la iglesia en el concilio de Calcedonia, 451, siglo V, después de Cristo. Ahora, eso no murió, mis hermanos, en el siglo V ni VI. Muchas hoy en día de esas herejías o falsas enseñanzas continúan activas y más vivas que nunca en varias sectas y círculos y movimientos llamados cristianos. Siguen negando la deidad de Cristo, continúan rechazando su ser como Dios, siguen negando el nombre, aquel nombre que el mismo ángel que fue enviado por Dios para revelarle a José en un sueño acerca de cómo le llamaría a ese hijo que nacería de la Virgen María. Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nos dice el evangelista Mateo que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Es decir, el Padre, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 21 y 23. Pero ¿sabe qué? Esta cita es una cita del Antiguo Testamento, Isaías 7:14. Y sabe, mi hermano, esto es hacer una buena teología y una buena exégesis. Y me refiero a lo que Mateo está aplicando aquí, conectando la profecía del Antiguo Testamento con lo que estaba sucediendo en el presente con la vida de Jesús. Porque de no hacer así, de no hacer esto, es quedarse o querer hacer un castillo en el aire sin un fundamento, como cantábamos hace rato. Y sabemos que eso es imposible. Usted no puede construir en el aire. Cuenta la historia que había un arquitecto, el mejor arquitecto, que todo lo que le pedían él lo hacía. Y que el diablo dijo: yo lo voy a hacer quedar mal. Le dije: si eres buen arquitecto, quiero que me construyas un edificio en el aire. Y le dijo el arquitecto: yo te lo hago cuando tú me pongas todo el material ahí. Mis hermanos, un edificio no se puede construir sin un fundamento, mucho menos en el aire, porque es imposible que se sostenga. Ahora, el Señor mismo, después de su resurrección, tiene que exhortar a 2 de sus discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús. ¿Por qué? Por su frustración y decepción acerca de lo que había sucedido en Jerusalén con Jesús, refiriéndose a su muerte y a esa esperanza que ellos habían puesto en el Mesías. Pero note esto: según sus expectativas
que los libraría del yugo de la opresión romana. ¿Cuál era el problema de estos discípulos? Que no habían conectado los puntos como ese crucigrama que se le da a un niño de primer grado, que usted tiene que ir marcando con una línea sólida del 1 al 10 hasta formar esa figura y que el niño pueda decir cuando cierra ese círculo, oh, ahora veo que es un gato, es un caballo, es un pájaro. Estos discípulos no habían conectado esos puntos y el Señor les dice en Lucas 24 y 25 al 27, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo, y marca entre comillas esa palabra todo lo que los profetas han dicho. Él les dice que era necesario que así sucediera, que el Cristo padeciera para poder entrar en su gloria. Y nos narra que comenzó el Señor desde Moisés, es decir, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decían. Mis hermanos, el regaño de Jesús no fue porque no creían, eran sus discípulos. El regaño más bien fue porque no habían creído todo. Sí, esto sigue siendo el mismo problema de nuestros corazones. Y es la razón de que muchas de nuestras frustraciones, como mencionaba el pastor, y nuestros desaciertos como cristianos. ¿Por qué? Porque no creemos. No creemos todo lo que el Señor nos revela en su palabra. Sí, los salmos, es bueno leerlos, pero también sería bueno leer Levítico. Sí, los proverbios son de mucha enseñanza, pero también debería de leer al profeta Abdías. ¿Cuántos saben dónde está Abdías aquí en la Escritura? Yo no quisiera llegar al cielo y encontrarme con el profeta Abdías y que él me diga, oye, ¿por qué nunca leíste mi libro? Porque ahí, en mi libro va a decir él, en el 1:4, te decía que no gastaras, en caso de ser rico, no gastaras en comprar un terreno en la luna o en cualquier otro planeta, porque Dios nos dio solamente la tierra para habitar en ella. Y en mi libro dijo que aunque te fueras a vivir a otro planeta o a las estrellas, con el fin de huir de él te encontraría y de ahí te bajaría. Dice Abdías 1:4, si aún en las estrellas del cielo hicieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová el Señor. ¿Ve? Porque es bueno leer los profetas menores. Y aquí Jesús les está diciendo a los judíos de su época, en nuestro pasaje de Juan, que si de alguna manera ellos creían en él y en su mensaje, no solamente estaban creyendo en él, sino en aquel que lo había enviado. Y en aquel que lo había enviado, perdón, y aquel que lo había enviado era Dios mismo. Pero ¿sabe qué? No termina ahí. Jesús no termina ahí. Jesús dice algo más atrevido todavía. Él dice algo más atrevido que ningún profeta ni sacerdote había dicho. No lo dijo Abraham, no lo dijo Moisés, no lo dijo Aarón, no lo dijo David, que eran hombres que ellos admiraban grandemente, y ni siquiera lo dijo Juan el Bautista, de quien dijo Jesús mismo que de los hombres nacidos de mujer nunca se había levantado alguien más grande que Juan. Pero ninguno de ellos pudo decir lo que Jesús dijo, el que me ve, ve al que me envió. O como le va a decir a Felipe más adelante en el 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mis hermanos, esas no son palabras cualquiera, son palabras mayores que nunca nadie jamás pudo decir y a la misma vez
probarlo con hechos que respaldaban y probaban lo que decía. Qué bueno que en este caso estoy muy familiarizado con este tema porque es lo que estamos exponiendo en la clase del instituto. En una ocasión, cuando los judíos afirmaban ser hijos de Abraham, Juan 8, 41 y 46, él los acusa de mentirosos y les dice que son hijos del diablo. Ellos se ofenden y veladamente lo insultan cuando ellos responden. Ellos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Pero espérame, ¿qué tiene que ver esto con lo que él les llama hijos del diablo? Bueno, todos sabían que María, cuando se casó con José, ya estaba embarazada. Así que ellos veladamente le están diciendo, revisa tú tu linaje porque nosotros un padre tenemos, nuestro padre es Dios, pero nosotros no sabemos de quién eres hijo. Porque cuando María se juntó con José, que la quería dejar secretamente, ella ya estaba embarazada. Nosotros un padre tenemos que es Dios, respondieron Juan 8:41. Pero Jesús responde en el 8:46, ¿quién de ustedes me redarguye o me acusa de pecado? ¿Sabe qué? Gran silencio. Nadie pudo responder absolutamente. Y mis hermanos, en el mundo en que vivimos hoy en día, al igual que en el mundo en que vivió Jesús, el pecado nunca pasó ni ha pasado desapercibido. Pero ¿sabe qué? La santidad tampoco. Y a la presencia de Jesús, la Escritura nos narra que los demonios temblaban, se postraban y gritaban diciendo, sabemos quién eres, el Santo, el Hijo de Dios. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Aún Pedro mismo en aquella escena de la pesca milagrosa, él tiene que reconocer y decir, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Jesús no le estaba recriminando a Pedro por su falta de fe en esta escena, ni le estaba reprochando por su vida pasada. Simplemente Pedro tuvo esa convicción y llegó a la conclusión de que aquel que tenía parado enfrente no era un hombre común. No era un hombre común y corriente, aunque era sabido por él y por muchos que había nacido en Belén, que había crecido en las calles polvorientas de Nazaret, pero Jesús era y es el Santo de Dios. Y mis hermanos, reconocer quién es Jesús sigue siendo de vital importancia hoy en día, como lo fue en aquel tiempo para cualquier ser humano. Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación, o no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque de eso depende y eso definirá su destino eterno de cada persona. Muchos hablan de Jesús como una buena persona, un buen maestro que nos enseñó cómo vivir, cómo amar, incluso a cómo morir. Yo diría sí, Jesús es todo eso, pero no es suficiente para el propósito principal por el cual Él vino. Y su palabra no nos da esa opción de quedarnos solamente ahí, porque si nos quedamos solamente con eso y la moralidad de Jesús como una buena persona y un excelente maestro, en lugar de ser un elogio, es una ofensa para Él. Una ofensa de consecuencias eternas. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es quien decidirá en el día final el destino de cada ser humano, dependiendo de lo que hicieron con Él, con su persona. Mi punto número 2 es el propósito para el cual Él vino.
Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bueno, el pastor me dijo que tengo hasta las 5, ¿no? A las 3, pero... Mis hermanos, este versículo 46, al igual que los primeros dos que ya leímos, 44 y 45, sigue siendo parte del amor y del aliento. Recuerda el título de mi sermón, del amor y del aliento de Jesús en su discurso final. Porque aquí el Señor está revelando el verdadero propósito para el cual Él vino a este mundo. Jesús indirectamente está afirmando que el mundo entero está en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Indirectamente está diciendo que todo el mundo está en tinieblas excepto aquellos que están en Él, que han creído en Él. O como lo afirma o lo afirmaría el apóstol Juan más adelante en su primera carta, primera de Juan 5:19. Aquí el apóstol divide a la humanidad en dos categorías, los hijos de Dios, que son los que están en Cristo, y el resto del mundo que no está en Él, dice que está bajo el dominio y el poder del maligno. Y Jesús mismo lo afirma en la segunda parte del texto, que al ser Él la luz, todo aquel que cree en Él dice que no va a permanecer en tinieblas. ¿Qué es la oscuridad? Es ausencia de luz. Al llegar la luz, toda oscuridad desaparece. Y Jesús, cuando Él llega a nuestras vidas, todas esas tinieblas espirituales se van. Jesús automáticamente coloca a todo aquel que no está en Él en tinieblas, en las tinieblas. Hoy en día, aunque vivimos en la época donde más luz, iluminación, digamos, artificial hay, además de tener acá unos buenos electricistas, hay del tamaño, luces del tamaño y del color que usted quiera, pero ¿sabe qué? Eso no significa que muchas personas no tropiecen y anden en tinieblas y oscuridad, porque son tinieblas y oscuridad espiritual que ninguna luz artificial de este mundo puede disipar. Jesús, como parte de su advertencia, en el capítulo 8, verso 12, Él va a decir de Él mismo, haciendo un contraste entre Él y las tinieblas del mundo, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en unos textos un poco atrás de nuestro pasaje, en el 12, 35 y 36, dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, y esta palabra es un imperativo, es un mandato, es una orden. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, es decir, a Cristo, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y mis hermanos, esto no es solamente a las personas incrédulas, era a sus discípulos también, porque nosotros corremos ese peligro. Conocemos hermanos que por un tiempo sirvieron en la obra del Señor y hoy en día están apartados. ¿Qué pasó? Esa luz se fue poco a poco desvaneciendo. Cuando no hacemos uso de todos los recursos que el Señor, de todos los recursos que el Señor pone en nuestras manos, de todos los medios de gracia a través de la iglesia, lo que hoy hicimos es un medio de gracia.
El andar o caminar con Cristo va de la mano con creer en Cristo y confiar en Él. No podemos separar una cosa de la otra. El que cree en Él camina, avanza. Y la única manera de avanzar y caminar es creyendo. Es el pecado que nos hace andar en oscuridad, y esa oscuridad se va solamente cuando la luz, que es Cristo, llega a la vida. Nosotros no tenemos la capacidad de producir esa luz. Fue Dios quien envió esa luz a este mundo para sacarnos de las tinieblas en que nos encontrábamos. Pablo en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando del principio en la creación, en el Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ¿cómo digerir este texto nada más? Eso es demasiado pesado. Nos dice que el Dios mismo, 2 Corintios 4:6, que el Dios mismo que en el Génesis hizo huir y desaparecer las tinieblas con su luz, fue el mismo que resplandeció en nuestros corazones cuando fuimos regenerados, con un solo propósito: iluminar nuestra mente y conocimiento, para que así pudiéramos ver lo glorioso, bondadoso, hermoso y bueno que es Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? En la faz, en el rostro o misma imagen de Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Punto número 3. La advertencia o el peligro de rechazar su mensaje. Versículos 47 y 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mis hermanos, estos versículos continúan como parte de su advertencia, que al mismo tiempo la amonestación del Señor, Él dice que sus mandamientos no son gravosos, y la amonestación del Señor no deja de ser parte de su amor, porque a qué hijo se le deja sin disciplina. Aunque a veces, o por no decir la mayoría de las veces o todas las veces, nosotros no lo veamos así. Y el mismo escritor de Hebreos nos dice que a veces la disciplina no nos parece que fuera parte del amor de Dios. Ahora, aunque en el verso 47 dice que Él no vino a juzgar al mundo, al menos, añada acá, al menos en su primer venida, sino a salvarlo. Lo mismo que ya dijo en esa conversación con Nicodemo en el 3:17, y el verso 48 acá de nuestro pasaje nos dice la contraparte de rechazar su mensaje y su palabra. Lo mismo que nos dice en Juan 3:18. Es lo mismo. En otras palabras, aunque su labor principal como Mesías en su primer venida no era condenar, sino de salvar, el desobedecer y hacer caso omiso a sus palabras automáticamente pone a la persona en juicio y condenación eterna en su segunda venida. La misma palabra que Él ha hablado y nos ha dejado es la misma palabra que nos juzgará en el último y gran día. Mi hermano, mi pregunta aquí es, ¿qué haces tú con la palabra que Dios te ha dado?
No solamente, no me refiero solamente a la predicación, a este libro. ¿Qué haces? Llámese Reina Valera 1960, llámese la Nueva Biblia de las Américas, llámese la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, traducción al lenguaje actual, la Peshitta, la que usted quiera. ¿Qué haces con ella? ¿La obedeces? ¿Cuál es la versión que tenemos que usar? La autorizada por Dios. ¿Cuál es? Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Quieres saber dónde está la versión original? Está ahí arriba. Ella sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero espérate, ¿acaso no es solamente Dios quien conoce los pensamientos y las intenciones de los seres humanos en su omnisciencia? Sí, pero aquí la palabra, refiriéndose a la palabra que es el verbo, sabemos que el verbo de Dios es Jesús y Jesús es Dios. ¿No lo crees? Siga leyendo en el pasaje. Usted sabe que estoy citando Hebreos 4:12. En el verso 13 nos dice, y no hay, o sea, acá está hablando de la palabra de Dios y termina en el verso 13 hablando de Dios mismo como la palabra. El verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ve cómo conecta la palabra como Dios mismo en estos dos versículos solamente? Yo creo que serían suficientes estos dos versículos solamente para poner un temor santo en nosotros y reverente ante Dios. Si tú eres cristiano, mi hermano, y tú crees tener una vida muy privada y un cristianismo muy personal, déjame decirte que sinceramente estás equivocado. Dios conoce cada rincón de nuestra vida. Él dijo que aquello que los hombres hacen a escondidas o en tinieblas, ese gran día serán expuestos a la luz si no se arrepienten. Tu salvación sí es personal, pero tu caminar, tu crecimiento y tu santificación en este peregrinaje aquí, en el camino a la Canaán celestial, es colectivo y es en grupo. No hay ni existe en la Biblia un cristianismo unipersonal. Es por eso que la iglesia existe y el Señor la dejó aquí con esa asignación y ese propósito, entre otras funciones más que debe de cumplir la iglesia como una iglesia local si es una verdadera iglesia de Cristo. Jesús en su primera venida fue ese cordero que fue inmolado, pero recuerda, en su segunda venida será ese león de la tribu de Judá. Hoy está como nuestro abogado, como nuestro sacerdote, según lo describe Juan en su primera carta y el escritor de Hebreos, pero eso terminará, llegará el día que eso terminará y en su segunda venida vendrá como un comandante de los ejércitos celestiales, como fiscal y juez supremo. Pues Dios le dio un nombre sobre todo nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Como dice su palabra, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Por tanto, no endurezcas tu corazón.
Mi hermano, la misma palabra de Dios que nos salva es la misma palabra que juzgará y condenará al mundo incrédulo. Último punto, la procedencia directa de su enseñanza. Versículos 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estos versículos firman y sellan la razón de la condenación y la gravedad de rechazar y rehusar creer en el mensaje. La razón no es solamente por quién es el portador del mensaje y quién lo dice, sino también es el lugar de su procedencia. Todos sabemos cuando el Señor se bautiza, la voz, viene el Espíritu Santo y la voz audible del Padre, confirmando que Él era el Mesías. En la transfiguración sucede lo mismo cuando Pedro estaba divagando, tratando de hacer otros asuntos. El Señor tiene que intervenir de nuevo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesús nunca nos dice que nunca habló por su propia cuenta. Todo lo que dijo, lo dijo en consonancia y en perfecta armonía con el Padre. Ahora, aunque Él, Jesús, propició o calmó la ira del Padre por el pecado con su sacrificio como nuestra expiación, así borrando la culpa y logrando nuestra justificación y la paz entre el hombre y Dios, eso no significa que Jesús cambió el libreto o el guión que el Padre tenía en su plan divino. Él siempre habló el mensaje que Dios le envió a decir. Es Él cumpliendo su rol como nuestro profeta. Otro más de sus oficios en lo que es la parte de la obra de Cristo. ¿Por qué nuestro profeta? Porque nos trajo la palabra de Dios y Él mismo es la palabra encarnada. ¿Sabe sus oficios del Señor? Profeta, sacerdote y rey. Como profeta nos trajo su palabra. Como sacerdote intercede ante el Padre por nosotros. Como rey gobierna en nuestros corazones y al final en su segunda venida reinará sobre todo en un reino de justicia, porque toda rebelión será sometida y puesta bajo sus pies de autoridad, como lo dice la profecía en el Salmo 110, versículo 1. Cuando el Señor dice que el Padre en estos versículos le dio mandamiento de lo que debía de decir y hablar, no está diciendo en ninguna manera que el Dios Hijo es inferior al Dios Padre. Más bien estas expresiones se utilizan condescendiendo con nuestras pobres facultades a fin de transmitirnos la idea de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, el Hijo fue enviado como resultado del consejo eterno de la Santísima Trinidad, y así como el Hijo deseaba ser enviado, cuando el Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Hijo dice, aquí, envíame a mí. Así como el Padre estaba deseoso de enviar al Hijo, el Hijo estaba deseoso que le enviara. Es un pacto de redención acordado por las tres personas de la Trinidad. El Padre diseña el plan de redención, el Hijo lo ejecuta haciendo lo posible al encarnarse, morir y resucitar, mientras que el Espíritu Santo lo aplica en cada elegido en la regeneración o el nuevo nacimiento. Y como resultado de este consejo eterno, ¿qué tenemos hoy? Nuestra salvación.
tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo decidieron salvar al hombre. Y el mensaje que Jesús vino a traer, según estos textos, fue el mensaje directo de Dios mismo. ¿Cuál es el mensaje? Si usted está acá, si nunca ha puesto su fe en Cristo, ¿cuál es el mensaje que usted debe de creer de una manera resumida? Lea Romanos 10, 9 y 11, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y añade, pues la Escritura dice, un texto del Antiguo Testamento, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mis hermanos, ¿qué podemos decir para concluir y a la misma vez aplicar esta parte de la Escritura a nuestras vidas? ¿Recuerda usted que en la introducción comenzamos hablando de las campañas políticas y de cómo al final o al cierre de la campaña los candidatos dan su último discurso antes de las elecciones? ¿Se recuerda eso? Pues sabemos por experiencia que muchos de esos candidatos, después de resultar electos, primero no cumplen lo que prometieron hacer y sin embargo sí hacen lo que nunca prometieron hacer. Esa es la triste realidad. Sin embargo, en contraste de los políticos, en contraste con el discurso público de Jesús como un resumen de su ministerio terrenal, todos nosotros sabemos o deberíamos tener la certeza de que todo lo que el Señor prometió, Él lo hará. ¿Por qué? Porque su mensaje es de origen divino. El Señor dijo que vendría, vino. El Señor dijo que moriría, murió. El Señor dijo que resucitaría, resucitó. El Señor dijo que vendría y vendrá. Y Él dice en una cita del Antiguo Testamento, prepárate para el encuentro con tu Dios. Ahora su mensaje, aunque nos dice que no es de condenación, resultará si nosotros desobedecemos. ¿Por qué? Porque el mensaje conlleva automáticamente o el rechazo al juicio y condenación eterna. Una cosa es el resultado y consecuencia de la otra. O como dijo un predicador, el evangelio es una moneda de dos caras. Salvación por un lado, condenación por la otra. ¿Y sabe qué? Como predicadores, maestros o pastores debemos de predicar a ambos lados. Usted no puede ofrecerle la medicina a una persona si ella no reconoce que la necesita y que está enferma. Porque tan eterna, ¿por qué debemos hacerla? Predicar a ambos lados, porque tan eterna es la salvación como la condenación. Por esa razón, mis hermanos, al igual que Jesús, todo hombre que se pare acá debería de ser fiel al mensaje que se nos ha encomendado, porque si Jesús no tuvo el atrevimiento de decir sus propias palabras, la pregunta es inevitablemente quiénes somos nosotros para cambiar el mensaje. Mi pregunta final, hermano, con esto que escuchaste hoy y que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, independientemente si eres creyente o no, si eres un creyente de hace años, de escasos meses, o si no lo eres, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con la persona de Jesús
y su palabra. Ese es el reto para esta tarde, para nosotros. ¿Le reconocerás como Señor y Salvador creyendo su palabra o vas a permanecer indiferente? Que al final de cuentas la indiferencia es un rechazo hacia Él y es incredulidad. Todas esas multitudes que le seguían a Él por los panes y los peces se mostraron indiferentes en el día final cuando gritaron, crucifícale. No queremos que éste reine sobre nosotros. Si tú lo sueltas, le decían a Pilato, no eres amigo del César, un rey tenemos. Mi hermano, no estás aquí por casualidad, mi amigo. Fue el Señor quien te trajo precisamente para esta hora, para que escucharas este mensaje y te pongas a cuentas con Él. Ya no desperdicies tu tiempo, no divagues, porque tú no tienes ninguna garantía del día de mañana. El texto dice que hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. No dejes pasar esta oportunidad y día de gracia de parte del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación de ella, porque nos muestras aún tu amor, que tan débiles, tan pecadores y que cada día te fallamos, tú nos sigues amando, nos sigues exhortando, hasta que todos lleguemos, como dice tu palabra, a la estatura, a la medida de un varón perfecto como tu Hijo Jesucristo. Señor, trae aliento, trae restauración, trae salvación a las almas y a los corazones que lo necesitan o lo necesitamos en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mano fría, pastor.